Zárate. Ya estamos vía telefónica desde Venezuela con el doctor Omar Mora Tosta. Buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas noches. Muchas gracias por el contacto. Omar, bueno, inicialmente te habíamos contactado para hablar sobre la ley de amnistía, el proyecto que se introdujo hoy en la Asamblea Nacional, pero también tenemos que hablar de los presos políticos que fueron trasladados hoy de forma arbitraria a los tribunales y vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es lo que está pasando con los presos que están en el SEBIN, el caso de Rosmin Mantilla, el caso de Renzo Prieto? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuviste que irte a los tribunales de forma tan inesperada? Sí, fíjate bien, Patricia. El fin de semana ocurrió una situación irregular en los calabozos de SEBIN, porque el coronel Gámez Bustamante, que se encuentra recluido ahí, que debería estar en su casa porque es una persona que está muy enferma, que ha tenido varios ACV y tiene una salud muy precaria. Se le presentó un evento hipertensivo o un infarto, no se sabe, y estaba sin atención médica en su calabozo y los muchachos tuvieron que alertar a los custodios para que lo atendieran y lo pudieran chequear, ¿no? En virtud de esta situación, de que ellos se molestaron porque se iba a morir el coronel Gámez, lamentablemente, y ellos no querían que se repitiera lo que pasó lamentablemente con el aviador Rodolfo. Entonces, bueno, se suscitó pues un intercambio de palabras allí y terminó con la presentación de todos estos muchachos hoy en tribunales. Quiero decirte algo, esto es absolutamente ilegal, no solamente porque no hicieron nada, sino porque en el caso de Rosmi y en el caso de Renzo, ellos son diputados de la República electos y gozan de inmunidad parlamentaria de conformidad con el artículo 200 de la Constitución Nacional. Por esa razón, ni siquiera este juez de control tendría jurisdicción para poder conocer de ese caso, porque la Constitución establece que en única instancia conoce el Tribunal Supremo de Justicia. Y previo allanamiento de la inmunidad parlamentaria con la opinión favorable de la Asamblea Nacional para eso. Entonces te podrás imaginar que es completamente írrito este procedimiento e ilegal. Y este juez no podía conocer. Nosotros antes de comenzar la audiencia le planteamos al juez la situación de la inmunidad de estos muchachos como parlamentarios y el juez, Graterol, se carcajeó y nos dijo que estaban raspados, que eso no existe y que se iban a quedar pegados, Patricia, que ellos no gozaban de ninguna inmunidad, que que parlamentarios nada. Entonces, bueno, sucedió que hicimos oposición a esa situación y terminamos recusando al juez. Y planteamos una recusación y se tuvo que desprender del expediente. Lamentablemente, pues bueno, los muchachos fueron regresados al SEBIN otra vez y eso queda en stand-by hasta que se resuelva esta situación. Una corte de apelaciones, mirar, pues que otro tribunal debe conocer y mientras tanto se desprende y conoce otro tribunal de primera instancia. Omar, ¿cómo se llama ese juez? Porque esos nombres hay que tenerlos ahí bien fijados. Este juez se llama Miguel Graterol, juez sexto de control. Omar, y si ellos fueron electos diputados, ya deberían estar en libertad según la ley, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución. Tal cual, y nosotros hicimos ese pronunciamiento desde diciembre, consignamos las credenciales, porque la Constitución Nacional dice que son diputados y gozan de inmunidad parlamentaria desde el momento de su proclamación. Ese artículo de la Constitución Nacional no distingue entre principales y suplentes, ni tampoco establece nada más. Ahí no puede haber otra interpretación. Bueno, así que si el derecho bolivariano quiere hacer otra interpretación para mantenerlos privados de libertad, eso es un invento. Yo recuerdo un caso hace muchísimos años, y no recuerdo el nombre, lamentablemente incluso falleció, él había sido gobernador del estado Guárico y salió en libertad precisamente porque salió electo diputado y estaba preso por alguna razón y salió en libertad inmediatamente. O sea, ahí incluso... Freites, no era algo así, ¿no? Sí, era un dirigente de Guárico de Acción Democrática cuyo nombre lamentablemente ahora no lo recuerdo. Omar, háblame de la ley de amnistía, ¿no? Porque
bueno, se supone que todo esto debería terminar con esa bendita ley de amnistía que estamos esperando todos. Se supone que debería ya acabarse o terminarse la persecución y la injusticia que ha habido durante 17 años de persecución política. Tú formaste parte del grupo de abogados que redactó el proyecto de ley. Háblame más o menos en qué consiste, pero ahora también dime lo viable que es con esta situación que se está presentando de que el Tribunal Supremo de Justicia quiere desconocer todo lo que se decida en la Asamblea Nacional. Ok, fíjate bien. El proyecto de ley de amnistía es el trabajo conjunto de muchas organizaciones de derechos humanos, profesores universitarios, de las mismas universidades, de catedráticos y de los familiares de los presos y perseguidos políticos, que unidos a nosotros, al equipo que estaba trabajando en la redacción, pues terminamos configurando un proyecto único, tomando de 4 otros proyectos que habían sido presentados a tales fines por el Justicia y Proceso Venezuela, Justicia Venezuela, el Foro Penal y otras organizaciones. Tomamos de allí lo más importante y trabajamos en una compilación que terminó de redactarse y fue presentada el día de hoy. Esta es una amnistía muy sui generis, porque tú sabes que normalmente las amnistías son la culminación de un proceso de conflicto en el que 2 partes se ponen de acuerdo para olvidar. De ahí viene el término amnesia, amnistía, y por eso es que nosotros estamos utilizando la única herramienta que nuestro ordenamiento jurídico nos permite en este momento, ya que tenemos mayoría en la Asamblea Nacional, para lograr la libertad de los presos y perseguidos políticos. Fíjate bien, es completamente distinto a otras amnistías, pero a nosotros no nos queda otra salida que utilizarla, porque está en la Constitución y podemos hacerlo ahora que hay mayoría en la Asamblea Nacional. Ahora, Omar, dime una cosa, ¿se olvida, la lista, por ejemplo, es de casos o en la lista están nombres? No, fíjate bien, las amnistías como estas no pueden ser unos indultos enmascarados, tienen que ser de hechos. Ajá. Entonces tú describes los hechos en los cuales pudieran estar y los supuestos, según los conceptos de preso político y perseguido político que ha tenido la ley, contemplar por qué lo hicimos de esta manera, para evitar que un juez, un fiscal o cualquier autoridad que lo tenga que interpretar se saliera de las previsiones de la ley. Quiero decirte algo, Patricia. Ajá. La amnistía va a ser no solamente desde el punto penal, sino laboral, civil y administrativo. Aquí estamos defendiendo los derechos durante todo este proceso chavista de las personas que han sido votados, perseguidos, expropiados por toda la acción del gobierno para perseguir a la disidencia. Pero es que yo no entiendo muy bien, porque tú amnistías a alguien que fue despedido de su trabajo, ¿y qué quiere decir? ¿Que le tienen que devolver el trabajo o cómo funciona eso? Sí, se van a reversar todas las situaciones que perjudicaron a muchas personas. Estimamos que no menos de 30.000 personas van a ser beneficiarios de la ley de amnistía, desde todos los puntos de vista. ¿Pero cómo se hizo la lista? Se contempla allí. O sea, tú me hablas, por ejemplo, se hizo por casos, caso Danilo Anderson, por ejemplo, donde hay presos, hay exilio, el caso, por ejemplo, de los trabajadores petroleros que hay despedidos masivamente, ¿se hizo de esa manera? ¿Así se hizo la lista? Sí. Bueno, las previsiones de la ley abarcan a todos los presos y perseguidos políticos que entren dentro de esa denominación en la ley, y por supuesto que todas las personas que encajen allí y que sean descritas en los hechos que contempla el listado van a ser beneficiados por la ley de amnistía. Es muy importante, la ley de amnistía no va a procurar impunidad, porque hay unas limitaciones para su aplicación. Y son, por supuesto, aquellas personas que hayan violado derechos humanos, que hayan incurrido en tortura, que hayan incurrido en otros hechos que estén contemplados en el Estatuto de Roma como violaciones grandes a los derechos humanos.
Y las personas que esas fueron... personas no van a tener acceso. Las personas que fueron acusadas falsamente, pero que son acusadas de delitos de violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, el caso de Danilo Anderson. Sí, fíjate bien, todas las personas que hayan sido acusadas mediante la utilización del fraude procesal, la simulación de hechos punibles y todas aquellas características que tienen todos los juicios en este momento en Venezuela, en donde a cualquier inocente le imputan no solamente delitos políticos, sino delitos comunes, como una forma de persecución a la disidencia, están contemplados en la ley. Omar, ¿en cuánto tiempo se va a discutir cómo sería el mecanismo de aprobación? Bueno, fíjate, el mecanismo que se prevé, se han propuesto dos salidas con la amnistía. Una por vía de decreto legislativo, que sería más rápido porque es una facultad inherente a la Asamblea Nacional que no tendría que pasar por la aprobación presidencial, pero eso tiene muchas cosas distintas a la ley. Por ejemplo, no contempla procedimientos, no contempla otras cosas que la ley sí puede contemplar y abarcar en su aplicación. Yo soy partícipe de la ley, aunque nos tome un poquito más, porque beneficiaría más a los presos y perseguidos políticos. Bueno, Omar... Ellos van a tener que transitar todo lo que contempla la Constitución para la ley, las dos discusiones, enviar al presidente, hacer sus observaciones, regresa, si no hace observaciones y si no regresa, la Asamblea Nacional la puede sancionar y posteriormente pues se hará la promulgación. Sabemos que eso tiene un filtro y ahí es cuando esto viene a colación con lo que venías hablando, que es el choque entre poderes, sí, que pudieran enviarla al TSJ, ¿no? Y decir que es inconstitucional. Exactamente. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Gracias por este contacto y por esta explicación. A ti, Patricia, buenas noches. Bueno, escucharon ustedes. Eso es lo que